Vivimos tiempos complejos. Esta se supone que tendría que ser la era de la información, en la que todo el conocimiento acumulado durante tantos siglos tendría que estar disponible para que la humanidad entera se nutriera de él, sin límites, gratis. Sin embargo, el conocimiento, la razón, las artes, la literatura, las noticias, la filosofía, el debate, todo ello se está viendo atenazado por enemigos antiguos. Polarización, bulos, propaganda y censura son viejos conocidos. La polarización surge de la ignorancia, de desconocer la postura del otro, la realidad del otro. Es algo que interesa a las clases dominantes y, por lo tanto, se ha propiciado desde que el hombre es hombre, mucho más en la sociedad del siglo XXI, gracias a las redes sociales. Los bulos, hoy llamados fake news, emponzoñan nuestra visión de la realidad. Por desgracia, ya no podemos ni confiar en los verificadores porque estos están devorados por la propaganda. Y la censura, finalmente, se encargará de impedir que conozcas la verdad y que ésta te haga libre. Pero una nueva bestia se ha sumado al apocalipsis de la razón, la llamada cultura de la cancelación. No me gustas, te condeno al ostracismo. Borro de ti hasta el último vestigio. Me encargo de que no se vuelva a oír hablar más de ti porque hoy está bien visto juzgar la moralidad de antaño con los paradigmas actuales y porque hay quienes están convencidos de su superioridad moral que les proporciona el derecho a hacerte desvanecer si piensas distinto o si cometes un pecadito o si estás en el lado de los perdedores. Hay millares de ejemplos actuales que afectan a diario a las bellas artes, a la cultura. Se han cancelado la Ilíada por machista, las aventuras de Huckleberry Finn por racista. Una gran parte de las obras de Walt Disney no están incluidas en su catálogo por vergüenza. Lo que el viento se llevó, un colegio de Londres que ocultó los bodegones de su comedor para no herir la sensibilidad de los veganos. Genios como Woody Allen, artistas como J.K. Rowling, Plácido Domingo o Kevin Spacey han visto truncadas sus carreras por acusaciones muchas veces sin pruebas. Ahora, en los albores de una guerra que no sabemos a dónde nos va a llevar, la cultura de la cancelación ataca de forma rabiosa a Rusia y su cultura. Están quitando libros de las estanterías, están cancelando ballets y conciertos, están demoliendo estatuas de poetas y de músicos. Y quiero decirles desde este barracón abandonado que el arte importa, que en los momentos más oscuros es el que ha sabido acercarnos los unos a los otros, que la cultura de la cancelación obvia que hay una realidad detrás de las obras más incómodas, que no debemos olvidar, porque las cosas más incómodas nos enriquecen casi tanto como las que no lo son, a veces incluso más. Me niego rabiosamente a que esta cultura de la cancelación fundamentalista y censora nos prive de Tchaikovsky, de Rimsky-Korsakov, de Pushkin o de Boris Pasternak. Por ese motivo me he saltado el protocolo de anunciar previamente los libros que trataré y he decidido publicar este vídeo sobre Guerra y Paz de León Tolstoy. He pensado que hay momentos para todo y hoy más que nunca es el momento de plantar cara a la cultura de la cancelación y defender la cultura rusa. Los invito a ustedes a descubrir la cultura rusa, porque esto no tiene nada que ver con guerras, porque los estados no son las sociedades. No abandonen la cultura rusa, no sucumban a la cultura de la cancelación, sigan escuchando música rusa, vean películas rusas, lean novelas rusas, porque el arte importa, el arte trasciende a cualquier guerra, porque se perderían ustedes un legado imprescindible para comprender mejor la humanidad a la que pertenecen. La guerra no es la paz, la ignorancia no es la fuerza, la libertad no es la esclavitud.
Buenas noches, querides ancianes transgénere, acribillades por bots soviéticos y nacionalistas del Palmar de Troya, y bienvenidos al Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán una relación de los asuntos que trataremos en el vídeo de hoy, por si fuera de su interés saltarse a la sección que más le atraiga. En concreto, en el apartado de temas, reflexionaremos sobre la sociedad y la riqueza, el choque entre la cultura europea y el alma rusa, hablaremos del amor, del matrimonio y la familia, y obviamente sobre la guerra y sobre la paz. Todos ellos temas axiales en la obra que hoy nos ocupa, Guerra y Paz, de León Tolstoy. Esta es una obra monumental cuya lectura puede resultar impenetrable a alguien que no adore esas novelas largas que son como una relación de muchos años en las que acabas por conocer a la otra persona como si fueras tú mismo. La novela explora la complejidad humana inagotable de una forma que le da a la historia lo que le corresponde, pero mira más allá de lo obvio y de lo grande. Tiene un comienzo frívolo y social, recorriendo los salones elegantes de San Petersburgo y de Moscú, y a continuación va descendiendo y fractando a lo largo y ancho de la compleja sociedad rusa, que es como una matroshka, descubriéndola en su inagotable registro de clases sociales. Conoceremos a los príncipes y generales, a los esclavos y a los campesinos, a los pequeños burgueses, a las señoritas casaderas, los masones y los cristianos ortodoxos, los pícaros, los artistas, los soldados. Esa vorágine de estampas de retratos sumirá al lector en el vértigo de tener ante sí una obra capaz de esbozar la totalidad del mosaico humano. En el contexto de las guerras napoleónicas en Rusia, la vida de 4 familias aristocráticas se entrelaza a causa del amor, la hipocresía y la guerra. Nuestra historia comienza con unos niños, hijos de la familia Rostov, apenas adolescentes, y la muerte de un conde que hace a Pierre, su hijo ilegítimo, heredero de su fortuna. Un muchacho aventurero, cansado de la rutina y deseando ir a la guerra, y una familia que intenta desesperadamente casar a su hija Helene con alguna familia rica de San Petersburgo. Todos ellos comparten el mismo estrato social y sus vidas se entrelazan a lo largo de los periodos intermitentes de paz y de guerra. El contraste entre la vida y la muerte, la alegría y el dolor, la guerra y la paz, toman entonces el relevo y nos llevan de la mano a lo largo de toda la novela. Tolstoy reúne una cantidad abrumadora de personajes que se presentan sin descanso, lo que constituye un desafío para la memoria del lector. Se establecen relaciones y luego se rompen, se libran batallas y se terminan riñas, se toman decisiones importantes que luego ya no sirven y deben tomarse de nuevo. Sin embargo, a pesar del mare magnum de batallas y de dramas cotidianos, la novela jamás abandonará una idea central: la búsqueda personal de la armonía interna, los ideales morales y la felicidad. León Tolstoy fue el cuarto de 5 hijos de una conocida familia aristocrática. Tolstoy se quedó huérfano a los 9 años y fue criado por parientes lejanos, lo que sin duda marcó su carácter taciturno y desarraigado. Después de estudiar brevemente en la Universidad de Kazán, Tolstoy siguió a su hermano mayor al ejército y sirvió como oficial de artillería en la Guerra de Crimea, de cuyo conflicto su padre había sido veterano. Aunque reconocido por su coraje, Tolstoy encontró la guerra devastadora y con el tiempo se volvió pacifista. De vuelta a su hogar, fundó escuelas infantiles para huérfanos desfavorecidos. Se casó poco después y del matrimonio tuvo 13 hijos, de los cuales solo 8 de ellos llegaron a la edad adulta. Debemos a su mujer que editara y copiara pacientemente los extensísimos manuscritos de su esposo. A partir de 1869, Tolstoy sufrió una grave crisis existencial, principalmente porque vivió en sus propias carnes las contradicciones entre la prosperidad de su vida y sus convicciones políticas. Descubrió entonces a Schopenhauer, lo que hizo aún más profundo su pesimismo. Escribió Guerra y Paz al borde de esa crisis moral y espiritual que lo llevó a obsesionarse con la Biblia, especialmente con el Sermón de la Montaña. En noviembre de 1910, intentó escapar de su matrimonio cada vez más deteriorado y emprendió una fuga física y personal, decidiendo desde entonces vivir solo y sin bienes. Murió un año después, de neumonía, en una estación de tren, cuando tenía 82 años.
Fue nominado varias veces tanto para el Premio Nobel de Literatura como para el Premio Nobel de la Paz, aunque nunca ganó ninguno de esos galardones. Tolstói investigó extensamente la novela, incluyendo aproximadamente 160 figuras históricas entre sus personajes. Obviamente, el enfoque principal de la novela son las guerras napoleónicas, que se libraron entre Napoleón y sus aliados y varias coaliciones de diferentes países europeos. En 1805, la Tercera Coalición de Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia luchó contra Napoleón por la invasión de Italia y diversas partes del centro y norte de Europa. Cuando Napoleón derrotó a las fuerzas rusas y austríacas en la batalla de Austerlitz, ese diciembre, gran parte de Europa estaba bajo el dominio de Napoleón. Entre 1806 y 1807, una cuarta coalición, ligeramente modificada, se enfrentó a Napoleón en Prusia y Polonia. En verano de 1807, el emperador Alejandro de Rusia aceptó la paz con Napoleón. La guerra patriótica de 1812 o la invasión francesa de Rusia se libró por el control de Polonia y el comercio ruso con Gran Bretaña. Sin embargo, poco después, las fuerzas francesas se vieron obligadas a retirarse a los pocos meses debido a las tácticas rusas de tierra arrasada, la guerra de guerrillas y el brutal invierno ruso. Tolstói citó Le Misérable de Victor Hugo, que ya hemos tratado en el club, como una gran influencia en su obra, así como la ficción de Laurence Sterne. Los críticos literarios han visto Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy de Sterne, publicada en 1760, como un precursor de la forma y estructura de Guerra y Paz. Almas muertas de Nikolai Gogol y Recuerdos de la Casa de los Muertos de Dostoyevsky figuran en las notas del mismo Tolstói. Sus escritos, Mi confesión, El reino de Dios está dentro de ti y Una carta a un hindú, profesaban ideales de pacifismo y resistencia no violenta que influyeron en el pensamiento de Gandhi y Martin Luther King. De hecho, Tolstói y Gandhi mantuvieron correspondencia durante aproximadamente un año y Gandhi nombró uno de sus centros de meditación la granja de Tolstói. Sociedad de riqueza. Entre los personajes aristocráticos de la novela, las relaciones humanas, como los matrimonios o las amistades, son a menudo herramientas para obtener y mantener una posición social. En otras palabras, la posición social y la riqueza son fines en sí mismo y el resto de la vida sirve a esos fines, lo que hace que las personas sacrifiquen sus propios deseos y, en última instancia, su felicidad por el dinero y por el estatus. En particular, los personajes aristocráticos posponen la felicidad o la pierden por completo porque están atrapados en una sociedad que los ve en términos de su valor financiero. Son aquellos que viven fuera del sistema por completo, como el campesino idealizado, son verdaderamente felices porque no tienen riqueza que ofrecer, por lo que la sociedad los deja vivir en paz. Tolstói critica la obsesión de la aristocracia rusa con la posición social y la riqueza, argumentando que sofoca la felicidad individual y lleva a las personas a usar a los demás como medios para un fin. Solo aquellos que logran eludir o ignorar este sistema disfrutan de verdadera libertad. Entre la alta aristocracia, las personas intentan frenéticamente manipularse y superarse entre sí para lograr una mejor posición social. El valor de Pierre para la sociedad fluctúa con su cambio de fortuna. Fíjense que esto no ha cambiado demasiado desde entonces. De hecho, es una tónica en la historia de la humanidad. Pero hoy más que nunca, ¿cuántas personas que han alcanzado la fama y a las que antes todos ignoraban son el centro de atenciones de sanguijuelas que se mueven únicamente por intereses? Por el contrario, la novela describe a los campesinos que están libres de restricciones por las expectativas de la sociedad y la riqueza, aquellos personajes que no poseen nada y son impermeables a las expectativas sociales, son los únicos personajes verdaderamente libres y felices de la novela. Ni siquiera les afecta la presión o la penuria. A menudo se los compara con un pájaro que vive feliz por instinto, sin actuar ni ajustarse a los estándares de los demás. Al final, a pesar de toda la vida compitiendo por un puesto, las familias que están más obsesionadas con la sociedad desaparecen de la historia. Cultura europea y el alma rusa. A lo largo de la novela, Tolstói contrasta la Rusia aristocrática, que es de influencia europea, artificiosa y a menudo pretenciosa,
y la Rusia tradicional, que es más instintiva, más honesta y más auténtica. Los aristócratas aspiran a los rasgos europeos como una obsesión por la cultura francesa y la adopción de complicadas estrategias bélicas alemanas. Sin embargo, todas estas formas de afrontar la vida, tan superficiales, tan artificiales, queriendo ser lo que no son, no funcionan bien a largo plazo, o al menos no pueden suprimir los instintos auténticamente rusos de los personajes de la novela, como la piedad religiosa o el amor por la vida. Con tales ejemplos, Tolstói no está diciendo que los valores europeos sean totalmente corruptos o no tengan sentido. En cambio, sugiere que las personas prosperan cuando son fieles a su propia cultura, a sus propios orígenes, a sus propios valores, en lugar de importar ideas extranjeras que tienden a socavar lo genuino y lo real. Dentro de la sociedad aristocrática existe una contradicción interna. Se plantea la duda de si los aristócratas pueden seguir siendo auténticamente rusos mientras adoptan costumbres europeas. Tolstói sugiere que no pueden. Esto es algo que también entronca con lo que vivimos hoy. Jóvenes que han adoptado costumbres estadounidenses y que visten y hablan de un modo distinto, colisionan con sus antepasados más directos, y esto acentúa el conflicto generacional hasta tal punto que muchos mayores creen que sus jóvenes son de otro planeta, es decir, no pueden ser rusos si adoptan costumbres europeas. Fíjense que en la novela existe una cierta presión social dentro de la aristocracia por lo francés. Para mantener un lugar en la sociedad aristocrática, un buen ruso debe comportarse culturalmente francés, hablar francés, incluso mientras denuncia la monstruosidad francesa. Ocurre algo parecido en la guerra. Ahí se adoptan muchas veces estrategias alemanas porque son lo más cool, aunque no funcionen en el campo de batalla ruso, que requiere más pasión, más coraje y, por lo tanto, menos planificación fría. Del mismo modo, podríamos establecer un paralelismo con tantos muchachos de núcleos rurales o de arrabal que se ven forzados a mantener estilos de vida extranjeros para no perder el tren de lo que es socialmente aceptable entre sus pares, solo para darse de bruces con la cruda realidad que esos cánones, esa moda, ese lenguaje, esas costumbres son flores de otro mundo, no funcionan en su entorno más cercano. Del mismo modo, ocurre en Guerra y Paz. Si bien la aristocracia rusa tiene una fijación falsa y contraproducente con Europa, las familias y los personajes que están más alejados de la sociedad aristocrática se presentan como más auténticamente rusos. Por ejemplo, la princesa María, el personaje ortodoxo ruso más devoto, no se asocia con la sociedad aristocrática, sino con los peregrinos rusos empobrecidos que se conocen como el pueblo de Dios, cuya piedad ingenua sería objeto de burla en cualquier velada social. Amor, matrimonio y familia. Guerra y Paz está llena de romances que tienen diversos grados de éxito. En muchas de estas relaciones, bajo la presión de la sociedad o de su propia inexperiencia juvenil, las personas sustituyen todo tipo de cosas, reputación, pasión o ideales abstractos, por el amor genuino. Uno de los ejemplos más evidentes es el falso matrimonio de Pierre y Hélène, que solo es bello a los ojos de la sociedad. En general, solo después de que los personajes han sobrevivido a un gran sufrimiento, como compromisos fallidos, enfermedades mortales o encarcelamiento, son capaces de experimentar el amor genuino. Tolstói sugiere que el amor maduro y duradero prospera porque ve a los demás de forma realista, como personas únicas con sus defectos y sus pequeñas miserias. De ese modo, Guerra y Paz es capaz de enseñarnos que solo cuando encuentras a alguien capaz de aceptarte con tus debilidades y tus flaquezas, has encontrado el amor. Por ejemplo, cuando el príncipe Andrei se está muriendo, él y Natasha experimentan el amor verdadero, a pesar de que nunca llegarán a casarse. Oportunamente, la última sección narrativa de Guerra y Paz se centra en dos matrimonios felices, Pierre y Natasha, y Nikolai y María. Aunque ninguna familia está exenta de desafíos y de defectos, ambas parejas parecen disfrutar de un vínculo estable y sincero, que no se ve obstaculizado por las expectativas sociales. La guerra y la paz. Gran parte de la novela se centra en los principales acontecimientos de las guerras napoleónicas, especialmente durante los años 1805, 1807 y la invasión francesa de Rusia en 1812.
Aunque Tolstói analiza la escala más amplia de las guerras y su impacto internacional en las siguientes décadas, también examina el comportamiento de los soldados individuales para revelar lo que él cree sobre la guerra como un fenómeno humano. A escala humana, a pie del campo de batalla, la guerra se reduce en última instancia a seres humanos desconcertados que se matan unos a otros, lo que no tiene sentido, independientemente de los objetivos teóricos de la guerra. Debido a que la guerra es irracional, las personas se comportan de manera irracional en la batalla y después, a menudo, cuando pueden reflexionar sobre lo que han hecho, descubren que su sentido de la moralidad ha sido erosionado por esa experiencia. Al centrarse en las distorsiones de la guerra de los seres humanos, Tolstói sugiere que independientemente de las supuestas justificaciones, la guerra es fundamentalmente un evento sin sentido que disminuye la humanidad de las personas. Esto lleva a que, si bien muchos soldados ingresan a la guerra llenos de ideales y con el corazón henchido de coraje, inevitablemente se desilusionan con la lucha y su moralidad a menudo se ve comprometida. A lo largo de la historia hemos vivido este mismo fenómeno una y otra vez. Quizá el más cercano y que mejor se ha narrado a mi generación haya sido la Guerra del Vietnam, que llevó a jóvenes patriotas al otro lado del mundo y regurgitó hombres traumatizados y escépticos. Tolstói, a menudo, reafirma la opinión de que las guerras napoleónicas fueron, en última instancia, solo una masa de hermanos cristianos que se asesinaron entre ellos sin motivo alguno. Algo me dice que en muy poco tiempo, y en los mismos lugares donde tuvieron lugar esas batallas, muchas personas terminarán por pensar lo mismo. Entiendo que esta no sea una novela para todos los públicos. La gran cantidad de acciones, de batallas, de personajes y la disección minuciosa de los hechos históricos hacen de Guerra y Paz un clásico sin paralelo en la historia universal. Este libro es a la vez una novela de aprendizaje, una novela histórica y una novela de familia, que entremezcla a protagonistas corrientes con el tambor de la historia y sus grandes protagonistas. Napoleón, el zar Alejandro I, están a la par con el campesino y el buscavidas. Pero, sobre todo, la gran enseñanza de Guerra y Paz es que el individuo no tiene poder sobre su destino. La historia la forman muchos, grandes y pequeños. Es un mosaico interminable de epopeyas colosales y de minúsculos dramas, y asesinatos y amoríos, infortunios y alegrías. La novela consigue conjugar los destinos individuales extraordinariamente detallados con los grandes acontecimientos históricos mundiales, proporcionando así una imagen precisa de la sociedad de la Rusia zarista a principios del siglo XIX, que en muchas cosas no se diferencia de la convulsa sociedad del siglo XXI. Hasta aquí el Club de los Lectores Muermos de hoy. Los próximos libros a tratar serán El Club de la Lucha y La Muerte en Venecia. Y mientras tanto pueden ustedes ir viendo vídeos inútiles que publicaré en este canal para que puedan descargar sus frustraciones conmigo en los comentarios. Hasta que nos volvamos a ver, bendiciones y buenas noches.